الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Los que emplean caritativamente sus bienes de noche y de día, tanto secreta como abiertamente, tienen su recompensa junto a su Señor, y sobre ellos no caerá el temor, ni se sentirán afligidos. Por la gracia de Dios Altísimo, la comunidad Ahmadía, de acuerdo con este mandato de Dios Altísimo, destaca en la realización de sacrificios económicos. La comunidad tiene varias chandas obligatorios, planes de sacrificios económicos, como Chanda Am, Chanda Basir, etc. Además existen los programas de Tariq Jadid y Waqf Jadid. Siempre que surge la necesidad, los miembros de la comunidad Ahmadiyya se esfuerzan por hacer sacrificios económicos con sinceridad y devoción. Ofrecen estos sacrificios tanto en secreto como abiertamente, sin temor a enfrentarse a dificultades económicas. En esta época, mientras que el mundo está inmerso en la búsqueda de placeres mundanos y la acumulación de riqueza, son los Ahmadis los que sobresalen en hacer sacrificios financieros y expresan su alegría al hacerlo. Hay quienes ofrecen sacrificios en secreto y no desean que sus sacrificios sean anunciados. La mayoría de los miembros de la comunidad Ahmadiyya tiene ingresos bajos y tienen un salario medio. Sin embargo, como ya he mencionado, hay personas que hacen sacrificios extraordinarios. Nunca mencionan que la comunidad ha introducido muchos planes financieros, que sus ingresos son limitados y ni se cuestionan cómo van a contribuir a ellos. Al contrario, ofrecen sus sacrificios con fervor y pasión. Sé que hay personas que hacen grandes sacrificios. De hecho, habría que decir que ofrecen estos sacrificios pasando hambre, reduciendo sus comidas y reduciendo el gasto en sus hijos. A pesar de esto, este pensamiento nunca cruza por su mente o nunca expresan el sufrimiento que causa sus sacrificios. ¿Por qué tal carga se coloca sobre ellos? ¿O que ellos también necesitan tales y cuáles cosas y que, como ahora lo necesitan, la comunidad debe ayudarles también? Nunca buscan ningún favor. Incluso en momentos de necesidad son extremadamente indecisos y humildes a la hora de expresar sus deseos e incluso a la hora de pedir un préstamo. Algunas personas también han adoptado este método para ofrecer sacrificios. Tienen una hucha para realizar sacrificios financieros y depositan algo en ella cada año, o cualquier ingreso que reciban o cada vez que reciben algo de dinero de alguna parte, y al final del año hacen una contribución. Cuando Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu inició el plan de Tariq Jadid,
exigió una vida sencilla y dijo, vivan una vida sencilla, ahorren su dinero y gasten convenientemente. Como consecuencia de ello, algunas personas llevan una vida muy sencilla y realizan enormes aportaciones. Aparentemente, no deberían ser capaces de aportar una cantidad tan elevada. Sin embargo, ofrecen sacrificios de miles de dólares, libras o euros. En este mundo materialista, hacer tales sacrificios viviendo en estos países es realmente extraordinario. En países pobres como Pakistán, India o naciones africanas, donde los ahmadís tienen recursos muy limitados y la gente apenas llega a fin de mes, siguen haciendo sacrificios. Gastan tanto abierta como discretamente para buscar la complacencia de Dios Altísimo. Se esfuerzan por conseguirlo y piensan en ello todo el tiempo, tal y como afirmó el Mesías prometido ﷺ día y noche. Su única preocupación es cómo complacerán a su amado. Estos son los verdaderos creyentes, que se ganan la complacencia de Dios Altísimo, a quienes siempre que se hace algún llamamiento económico o cuando se anuncian Tariq Jadid y Waqf Jadid, contribuyen incluso pidiendo préstamo, aunque no estén obligados a hacerlo. No temen, pues saben que, puesto que gastan en el camino de Dios Altísimo, Él mismo satisfará sus necesidades. Ciertamente Dios Altísimo ha bendecido a la comunidad ahmadía con personas que hacen enormes sacrificios, a diferencia de otros que dan 5 o 10 rupias y luego lo anuncian en la mezquita 100 veces. Tengo ante mí numerosos casos en los que la gente acude con entusiasmo ofrecer sacrificios. Esto incluye a personas de países africanos, europeos y asiáticos. Especialmente los pobres hacen enormes sacrificios en sus contribuciones, aunque sus contribuciones pueden parecer pequeñas en términos monetarios. Sin embargo, a los ojos de Dios Altísimo tienen un gran peso. Estas son las personas sobre las que el santo profeta dijo una vez que un dirham superaría a 1000 o incluso 100.000 dirhams. Este espíritu existe incluso entre la gente que vive en países lejanos y pobres, que haciendo sacrificios económicos para ganarse la complacencia de Dios Altísimo, Él no solo les protege de todo tipo de temores, sino que también satisface sus necesidades. Por ejemplo, el emir de Tanzania escribió sobre un nuevo converso, Abdullah, que dijo haberse observado 2 beneficios por dar contribuciones. En primer lugar, su sustento aumentó después, y en segundo lugar, cada vez que hace negocios en su tienda, toda su mercancía se vende rápidamente, vaciando su tienda. Entonces, trae nuevas existencias y sus beneficios siguen creciendo. Dice que cree que todo esto es el resultado de hacer sacrificios económicos por la causa de Dios. Hay un hombre de Kazajistán llamado Zadanov, que siempre participa en los sacrificios financieros con gran entusiasmo y pasión. Es un militar jubilado que solo cobra su pensión, pero en cuanto recibe su pensión acude a la sede de la comunidad para hacer sus aportaciones económicas. Explica que Dios Altísimo ha bendecido tanto mis sacrificios financieros que incluso los asuntos gravemente bloqueados se resuelven por la mano de Dios. Esta es la condición de su fe. Cuenta que había empezado a construir un edificio para que sirviera de sede a cierta empresa. Los ahorros que tenía los invertí en esto, y mientras el dinero se agotaba, la construcción seguía incompleta.
Tenía un apartamento y pensé en venderlo e invertir el dinero en este proyecto para llevarlo a cabo. Pero no pude encontrar a nadie que comprara el apartamento. Era una situación desesperada. Los últimos fondos que había invertido en la construcción se estaban agotando. Rezaba para que de algún modo Dios Altísimo me bendijera y pudiera hacer frente a las finanzas de este proyecto. Finalmente Dios Altísimo envió a un comprador que aceptó llevárselo. El dinero que conseguí por el apartamento lo invertí en la construcción. Ahora, como había vendido el piso, mi problema era encontrar una casa en la que vivir. Pero sucedió que el mismo ángel que Dios Altísimo había enviado para comprar el apartamento me dijo que no me preocupará y que no tenía prisa por mudarse pronto. Y me dijo que podía quedarme en esta casa un año más. De este modo, Dios Altísimo satisfizo mi necesidad de un hogar y facilitó la finalización de mi proyecto de construcción. Creo que todo esto se debe a las bendiciones del sacrificio financiero y es el resultado de sacrificarse por el bien de Dios Altísimo. Luego, una vez más, desde la comunidad de Kazajistán, un trabajador escribe que hay una mujer miembro de la organización auxiliar de mujeres llamada Bayova Rosha Sahiba. Participa regularmente en el programa de Tehrik Jadid y Waqf Jadid. Un día hizo aportaciones económicas a Tehrik Jadid y Waqf Jadid y pidió oraciones por su hija para que Dios Altísimo le concediera un buen trabajo. También me escribió una carta. Estas personas tienen una conexión muy fuerte con el califato. Recibo muchas cartas de estas personas desde Rusia o los países vecinos. Dice que cuando pagó el chanda, el día siguiente su hija consiguió un trabajo excelente, a pesar de haberlo intentado muchas veces antes en mano. Así sucedió que para reforzar su creencia, Dios Altísimo les concedió tales bendiciones y provisiones, que los empleados encargados de contratarla la llamaron diciéndole: estamos dispuestos a ofrecerte un trabajo, ven a trabajar con nosotros. Y le dijeron un excelente empleo. Dice, esto fue un milagro para mí y estoy asombrada de lo rápido que Dios Altísimo me otorgó sus bendiciones. Georgia es un país de Europa. Hay un estudiante de medicina allí que dice, nuestra comunidad tuvo una reunión. El presidente de la comunidad mencionó aquí a un estudiante que fue más allá al participar en Tehrik Jadid. Pensé para mí que soy Ahmadi de nacimiento y el estudiante antes mencionado juró fidelidad hace 4 años y sin embargo se ha excedido mucho en su sacrificio económico. También debería aumentar mi compromiso. Me sentí avergonzado, así que me propuse aumentar mi promesa. Luego dice que en la reunión de los trabajadores de la comunidad el presidente mencionó, mientras hacía hincapié en el sacrificio económico, como Hazrat Abu Bakr ofrecía sacrificios, ofrecía todo lo que tenía. Dice, al oír este ejemplo se creó un mayor fervor en mi corazón y pensé que debía aumentar mi promesa, tanto si tenía capacidad como si no, ofrecería este sacrificio. Dice, aumenté tanto mi promesa que empecé a preocuparme por cómo podría cumplirla. Por eso empecé a conducir un taxi a tiempo parcial. A la vez que estudiaba, también conducía un taxi y poco a poco fui cumpliendo mi promesa. Y continúa, empecé a disfrutar enormemente de este trabajo, porque lo hacía para obtener la complacencia de Dios Altísimo y para ofrecer sacrificios por su causa. No lo hacía para llenar mi propio estómago. Dice, a veces me encontraba en tales condiciones que no tenía dinero suficiente para repostar gasolina. Así que se lo pedía prestado a mi padre y luego me iba a trabajar, tras lo cual devolvía el préstamo. Yo también ofrecería mis contribuciones y así empecé a cumplir poco a poco mi promesa. Dice, por fin he cumplido la promesa que antes no tenía esperanza de cumplir. Dios Todopoderoso creó las provisiones para que mi promesa se cumpliera. El presidente de la comunidad de Rodgau, en Alemania, afirma que hemos cumplido el proyecto que nos dio. Actualmente se están construyendo mezquitas ahí. El Qaid de Khuddam al-Ahmadiyya dijo que deberíamos recaudar más dinero, que la gente de aquí tiene más potencial y mayor capacidad para ofrecer contribuciones financieras. Del mismo modo, también deberíamos aumentar nuestros sacrificios financieros por Tehrik Jadid.
ya que tenemos espacio para mejorar en este sentido. Dice, a partir del 2019 empezamos a centrarnos en el sacrificio financiero. En aquel momento nuestra aportación económica ascendió a unos cuantos miles de euros. Ahora ha aumentado tanto que ha llegado a cientos de miles. Y la gente ofrece con alegría estos sacrificios. Mucha gente se sintió atraída por el plan, cuando algunos devotos anunciaron que donarían el equivalente a un mes de su asignación como sacrificio financiero, la llaman. Un hombre dice, cuando reflexioné sobre esto, me avergoncé de que alguien me había consagrado su vida estuviera donando su ingreso mensual. Y yo, que gano mucho más dinero, ¿por qué no puedo hacer un sacrificio tan grande? Dice, después de esto recibí una gran suma de dinero y la di como contribución financiera a la llama. Al año siguiente aumenté mi promesa y la presenté. De hecho, la dupliqué o quizás prometí incluso más que eso. Continúa, la gracia de Dios Altísimo se manifestó y comencé a recibir excelentes contratos y tuve la bendición de poder ofrecer miles de euros en chanda, alrededor de 40 o 50 mil euros. Esto tuvo otro efecto porque tuvo un despertar espiritual y desarrolló un entusiasmo por ofrecer sacrificios por la causa de Dios Altísimo. Redujo enormemente sus gastos personales, se contentó con ropa sencilla y comenzó a vivir una vida muy sencilla. Iba incluso más allá para participar en sacrificios financieros. El secretario de Finanzas dice, no sorprendía que su apariencia exterior no reflejaba los innumerables sacrificios que está haciendo. Recuerdo un antiguo incidente relacionado con este tema. Había un amigo nuestro en Karachi, una persona santa llamada Sheikh Majid Saheb, ofrecía muchos sacrificios financieros. Después de reservar algo de dinero para los gastos del hogar, hacía todo lo posible para contribuir a los diversos programas. En la época del cuarto califa, contribuyó enormemente a la publicación del Sagrado Corán y a varios otros planes. Solía decir, cualquier trabajo que hago es por el bien de la llama. Así Dios Altísimo también ha producido individuos como estos en la comunidad, continúa produciéndolos. Aquellos que únicamente ganan para que las necesidades de la comunidad sean satisfechas, no para acumular riqueza ellos mismos. El Wakilul Mal de Qadian escribe que hay un hombre de Kerala que afirma, pasé por momentos muy difíciles. No pude encontrar ningún trabajo. Finalmente pensé que incluso si no hay trabajo, al menos puedo trabajar como sastre. Coloqué una mesa al costado del camino y comencé a trabajar. También comencé a pagar el chanda regularmente. Calculaba y ofrecía chanda adecuadamente. Por la gracia de Dios Altísimo, cualquier ingreso que generaba recibía muchas bendiciones y además dice, ahora contribuyo con una gran cantidad de dinero al chanda. Mi negocio también se ha expandido en 2 o 3 años, mientras que los negocios de otras personas se vieron afectados debido a las condiciones económicas. Dios Altísimo bendijo continuamente su trabajo y él no se vio afectado en absoluto. Estas son las bendiciones del sacrificio financiero. Algunas personas dicen, hay personas que trabajan duro y Dios bendice sus esfuerzos, mientras que nosotros también trabajamos duro, pero no vemos ese nivel de bendiciones. Sin embargo, si la intención es pura, las bendiciones de Dios Altísimo continúan aumentando. Así que esta es la ventaja que disfruta un Ahmadi. Dios Altísimo acepta sus sacrificios junto con sus oraciones y luego se desarrollan las bendiciones de estos sacrificios. Así que este es su sacrificio. Continúa contando que el sacrificio que hice en el camino de Allah, las contribuciones regulares que solía hacer, dieron como resultado que mi negocio fuera bendecido. La situación financiera de otras personas estaba deteriorando debido a la situación económica de estos días. Pero yo sigo cosechando las bendiciones. Actualmente posee sus propias grandes tiendas. Lo que una vez no era más que un pequeño stand al costado de la cerca, ahora son varias tiendas grandes que él administraba junto con una sala de exposición, y ahora sus contribuciones financieras ascienden a cientos de miles. Este mismo año ha aportado 1 millón de rupias. Una mujer de Bangladesh escribe, soy una vakfeno, hago contribuciones financieras regulares y también escucho el sermón del viernes regularmente. Dios Altísimo me ha bendecido con fe y hago contribuciones financieras del estipendio que recibo.
Dios Altísimo puso tantas bendiciones en esto que resultó más allá de mi imaginación. De manera similar, un hombre llamado Ali de Siria escribe: soy un nuevo converso. Cuando hice mi primera promesa para Tariq era más de lo que podía permitirme, dados mis ingresos, pero tomé la decisión en mi corazón de cumplir esta promesa antes del mes de Ramadán. Tenía un trabajo sencillo y yo tenía contrato alguno. Él simplemente estaba haciendo doblajes de voz para dibujos animados. El hombre explica: me preocupé por cómo iba a cumplir esta promesa. De todos modos, explica que con esa inquietud en mente, un día fue a ver a un gerente suyo y lo saludó. Y lo saludé. El gerente que en ese momento estaba y lo saludó. El gerente que en ese momento estaba al teléfono indicó con la mano que estaba hablando con alguien y le hizo señas de que regresará más tarde. Así que fui a sentarme a la cafetería. Ahí el director de finanzas de la empresa se me acercó y me dijo que caminara con él. Me dijo que el gerente le había ordenado que me diera cierta cantidad de dinero, el extracto de mi nómina. Ni siquiera estaba preparado y el gerente mismo calculó mis servicios y me dio esta cantidad. Y la cantidad resultó suficiente para pagar mi chanda de Tariq. También me pidió que no le dijera a nadie sobre esto, que yo era el único que lo estaba recibiendo. Así es como Dios Altísimo ayuda a las personas a través de su gracia. Hay una estudiante en Calgary que contó su historia de fortalecimiento en la fe de la siguiente manera. Ella cuenta que todo el mundo le advirtió que es muy difícil encontrar trabajo mientras estudia. Oré mucho y escribí mi nombre entre los desafiables de los contribuyentes a Tariq, una promesa de $1,000 canadienses o más. Explica que gracias a mi contribución financiera, Dios Altísimo me bendijo tanto que terminé consiguiendo un trabajo en 3 días y mi semestre se salvó de ser desperdiciado. También conseguí la cantidad que necesitaba para cumplir mi promesa. La gente quedó asombrada ante esto. Luego también hay algunos países pobres de África. En este sentido, el misionero de Guinea-Conakry escribe: un presidente local de una de las comunidades allí llamado Abdullah Kamara escribe: comencé a hacer sacrificios financieros regulares tan pronto como me convertí al Ahmadiyya. Para completar las promesas que había hecho este año, me faltaban 40,000 francos. Cuando el misionero local, después de hacer un llamamiento, estaba a punto de marcharse, mencionó que tenía pendiente pagar esta cantidad. Me sentí muy avergonzado por esto, así que volví a casa y el dinero que tenía pensado usar para mis gastos lo gasté en el camino de Dios. Explica que al día siguiente Dios Altísimo me devolvió esta cantidad de esta manera. Un hombre me llamó diciéndome que hace algún tiempo que usted había trabajado para mí y yo me fui sin entregar su deuda, por lo cual estoy profundamente arrepentido y pido su perdón. Entonces dime ahora, ¿qué te gustaría? Él dice que le respondió: en este momento no me pagaste lo que me correspondía. Después de todo este tiempo, ahora mi situación es que tengo intención de comprar una moto y también estoy construyendo una casa. Necesito el dinero para estas cosas. El hombre inmediatamente me transfirió el dinero correspondiente a todo esto, aunque sé que la cantidad que me transfirió era mucho mayor que la que realmente me debía. Así que es como Dios Altísimo me ha recompensado con creces y creo que este es el resultado de las bendiciones de mis contribuciones. El misionero jefe de la República Centroafricana informa: un hombre llamado Isa escribe que había muchos problemas en mi vida. En casa también las cosas estaban mal. Estaba pensando en solicitar un préstamo al demás. Un día escuché un discurso sobre el plan de Tariq y el gasto en el camino de Dios, que decía que quien dé incluso un solo centavo o menos en el camino de Dios, Dios Altísimo se lo devuelve 10 veces. Él dice que pensó: déjame probar esto por mí mismo. Ese día comencé a contribuir a este proyecto. Por voluntad de Dios, un empresario de Turquía que trabajaba en la industria de los diamantes
me empleó en su empresa y día a día mi situación empezó a mejorar. Ahora, por la gracia de Dios, he construido mi propia casa y también he comprado una nueva motocicleta. Antes de esto, ni siquiera tenía fondos suficientes para arreglar mi vieja motocicleta. Ahora bien, no es que solo la gente de los países pobres ve tales bendiciones, sino que aquellos que poseen una fe verdadera son testigos de estas bendiciones donde quiera que estén. Aquellos que con intenciones puras desean hacer sacrificios por el amor de Dios Altísimo, hacen tales sacrificios y luego son testigos de las recompensas. Dios Altísimo proporciona los medios para otorgar mayor fortaleza a la fe de estas personas, independientemente de que vivan en países ricos o pobres. Él fortalece la fuerza de su fe. Un secretario de Tariqat Jadid en Estados Unidos escribió sobre un joven Hadem de Dallas que recibe dinero para almorzar a la universidad de parte de sus padres. Este joven pensó: Dios me ha concedido un gran favor, puedo comer fuera de todos los días. Este dinero debería utilizarse para un propósito mejor. Después de pensar un poco, decidí participar en Tariqat Jadid. Dono ese dinero de Tariqat Jadid y se mantuvo a base de cereales básicos. Él relata: por la gracia de Dios, mis resultados en los exámenes mejoraron significativamente. Encontré paz en la vida y desde que comencé a comer menos, siento una tranquilidad natural. Creo que cuando Dios Todopoderoso desea aumentar la fe de alguien, lo hace, y considero que esta es la mejor decisión de mi vida. Centrar mi atención en el sacrificio por el bien de Dios Altísimo. Luego alguien escribió sobre su sacrificio desde Bélgica. Una señora escribió: está buscando un empleo y había presentado solicitudes en varios lugares. Mis solicitudes fueron rechazadas constantemente debido a mi falta de experiencia. Esto es lo que le dijeron. Como el año fiscal Tariqat Jadid estaban terminando, pensé que aunque había cumplido mi promesa, tal vez si hacía un sacrificio adicional por Dios, Él podría mostrar su gracia y ayudarme a superar mis dificultades. Dice: aumenté mi contribución y di una cantidad extra. En solo unos días recibí unas ofertas de trabajo de 2 sitios y conseguí el puesto que tanto había deseado, que además estaba a solo unos minutos de mi casa. Dice que fue una señal divina para ella. Son innumerables los incidentes de este tipo que Dios Altísimo manifiesta para fortalecer la fe de la gente, y cuando otros se enteran de estas experiencias, les inspira también el espíritu de sacrificio. También hay algunas personas en la comunidad que, como Dios Altísimo manda, hacen su sacrificio en secreto. Insisten en que nadie debe conocer su sacrificio. De hecho, en un lugar un secretario mal o misionero escribió: abrí el buzón fuera de la casa de la misión y encontré un sobre que contenía 1.000 euros marcados como contribución Tariqat, sin nombre, ni dirección. El secretario mal también escribió sobre alguien que hizo un sacrificio de miles y pidió que no se revelara su nombre. Simplemente querían que la administración supiera que habían contribuido, pero insistieran en que no se anunciara su sacrificio. Dios Altísimo ha bendecido a la comunidad con tales personas que no solo hacen sacrificios, sino que siguen aumentando en ellos. En Alemania, algunas personas hicieron sacrificios de 50.000 euros cada una sin revelarse nunca, esforzándose siempre por mantener ocultos sus nombres. Hay gente así en África, Europa y América. Esta es la gracia de Dios Altísimo, que en este mundo materialista, como he mencionado, mientras todos persiguen sus deseos personales, Dios Altísimo ha bendecido a la comunidad con tales individuos sacrificados que compiten entre sí en dar sacrificios. Como dijo Hadrat Musleh Maud al iniciar Tariqat Jadid, adopta un estilo de vida sencillo. Hay muchos ejemplos de que, incluso en esta época en la que el mundo se inclina hacia el espectáculo y la ostentación, y la gente desea reconocimiento y atención, hay ejemplos de personas que viven vidas sencillas y hacen sacrificios discretamente. He presentado algunos de esos ejemplos. Son innumerables los ejemplos que se nos presentan. Hoy, como sabemos, es el anuncio del nuevo año de Tariqat Jadid. Haré el anuncio hoy. Normalmente, el anuncio se hace la primera semana del mes, pero como el primer día del mes fue el viernes pasado, lo anuncié este segundo viernes. He mencionado a quienes hicieron sacrificios por este motivo.
Es el gran favor de Dios Altísimo que hoy en el mundo solo la comunidad Ahmadía ejemplifique verdaderamente las palabras. Los que gastan su riqueza de día y de noche prácticamente están haciendo sacrificios día y noche. Y como he dicho, esta serie de sacrificios continúa 24 horas al día. La comunidad Ahmadía se extiende por todas las regiones del mundo. Hoy la comunidad Ahmadía está establecida en 220 países y en todas partes vemos ejemplos de quienes hacen sacrificios. En aquel momento estoy haciendo el sermón, pero todos están escuchando este sermón. Y toda la comunidad está presentando una forma de unidad. Eso es el sacrificio. Eso es el deseo de tener la cercanía de Dios. Y hasta el momento que esta situación quedará en los miembros de la comunidad Ahmadía, ellos presentarán estos ejemplos de piedad. Esto es lo que distingue a la comunidad Ahmadía de las demás. Este sacrificio y este deseo de ganarse la complacencia de Dios es lo que impulsa el progreso de la comunidad. Y mientras esta condición permanezca entre los miembros de la comunidad, Dios Altísimo seguirá concediendo sus favores a la comunidad, si Dios quiere. La mayoría de los ejemplos que he presentado son de nuevos conversos o de jóvenes. Dios Altísimo sigue inculcando este espíritu en la gente incluso hoy en día. Debemos recordar siempre que esta era del Mesías prometido, el Islam, es la era de difundir la guía, completar su misión y difundir las enseñanzas islámicas en el mundo. Por eso el santo profeta nos informó sobre la venida del Mesías, de su dispensación. Así Dios Altísimo estableció la comunidad del Mesías prometido, el Islam, en esta era, para completar la difusión de las enseñanzas y la guía que trajo el santo profeta. Por lo tanto, si seguimos haciendo esto para ganarnos la complacencia de Dios Altísimo, Él seguirá satisfaciendo nuestras necesidades. Viviremos nuestra vida sin miedo ni pena. Dios Altísimo nos librará de todo temor, quitará toda pena, eliminará nuestras dificultades y colmará nuestras necesidades. Esto es lo que todo Ahmadí debe esforzarse por conseguir. Ganarse la complacencia de Dios Altísimo. Esto ha sido demostrado en los ejemplos de aquellos Ahmadís que entienden esto y que han sido colmados con las bendiciones de Dios Altísimo, quienes hacen estos sacrificios que beneficien de las bendiciones del trabajo que se realiza para difundir el Islam, donde gente entra en la comunidad Ahmadía, o el dinero que se gastan por la literatura de la comunidad musulmana Ahmadía para la predicación. Todos estos gastos tienen que ver con la recompensa de Dios por la gente que están gastando su dinero solamente para tener la complacencia de Dios. Dios sabe mejor quién tiene más recompensa. A continuación expondré algunos datos y cifras de Tariq al-Jadid que se mencionan habitualmente y con ello se aclarará la situación. Al final presentaré también un extracto del Mesías prometido, el Islam. Por la gracia de Dios Altísimo, el 90 año de Tariq al-Jadid ha concluido y hemos entrado en el 91. Con la gracia de Dios, debería ser una clarificación sobre la oficina 1, que eso es el año número 91. Y para oficina 2 es 81. Y para oficina 3 es 60. Y para oficina 4 es el 40. Y para oficina 5 es el 21. Cada 19 años se iniciará un nuevo daftar. Y daftar
6 se inició en el año pasado. Ahora todos los individuos sinceros que participen en Tariq Jadid serán incluidos en Daftar 6 y también los participarán desde el año pasado. Por la gracia de Dios Altísimo, los miembros de la comunidad tuvieron la oportunidad de hacer un sacrificio total de 1.798 millones de libras. Esto supone un aumento de 769.000 libras respecto al año anterior. Este año la comunidad Ahmadía alcanzó la primera posición. Amistad de Alemania estaba y está constantemente preocupado de que, debido al aumento de las contribuciones de Tariq Jadid, otras tiendas se vean afectadas. Debe poner su confianza en Dios Altísimo. Al sacrificarse hacia Tariq Jadid, Dios Altísimo podrá bendecir bendiciones en las otras tiendas, si Dios quiere. Que Dios Altísimo aumente la comunidad de Alemania en sinceridad y lealtad. A pesar de las fluctuaciones de las divisas en general, las comunidades aumentaron sus sacrificios. Canadá y Estados Unidos compiten siempre con el espíritu de rivalizar, pues unos con otros en las buenas obras. En el año pasado, Canadá destacó en recaudación y alcanzó la tercera posición. Este año, Estados Unidos tiene el segundo lugar. Y Inglaterra tiene el segundo lugar, Estados Unidos tiene el tercer lugar. Aunque hay una pequeña diferencia entre ambos, si Canadá se esfuerza un poco más, puede volver a superarles. Sin embargo, Alemania tiene la primera posición, y después Inglaterra, y después Estados Unidos. Canadá tiene el cuarto, y hay una comunidad de Middle East. India tiene el número 6, Australia el séptimo, Indonesia el octavo, y hay una otra comunidad de Middle East. Tuvo el noveno posición, y Ghana tiene el 10º lugar. Por la gracia de Dios Altísimo se ha producido un gran aumento de la recaudación por cápita. En lugar de relacionado con contribución por cápita, Estados Unidos tiene el primer lugar, Switzerland tiene el segundo, Inglaterra tiene el tercero, Canadá el cuarto, Australia el quinto. Hay otras comunidades que merecen ser mencionadas por sus esfuerzos globales, entre ellos Bangladesh, Nigeria, Holanda, Australia, Francia, Suiza, Irlanda y las comunidades de Oriente Medio. A pesar de la situación en Bangladesh y de las condiciones desfavorables, tanto políticamente como para la comunidad, de hecho, algunos ahmadíes están siendo detenidos acusados de apoyar y ayudar al gobierno anterior. Aunque no sea el caso, los opositores también han quemado casas de ahmadíes, y algunas casas de ahmadíes han sido incendiadas por segunda vez en el año. También son golpeados, pero han aumentado en su fe. Que Dios Altísimo mejore sus condiciones y aumente su fe y sinceridad. Reza también por la situación de Bangladesh. Hay posiciones estupendos en los países de África. Por ejemplo, Ghana tiene primer lugar, después Mauritius y después Burkina Faso, Nigeria, Tanzania, Benin, Gambia, Liberia, Sierra Leone, Uganda. Estos eran los 10 principales comunidades. El número total de participantes fue el 1.068.000. 1.681.000. Hay muchos informes que no se han recibido. Los informes de algunas zonas de Burkina Faso no se recibieron debido al deterioro de las condiciones en ese país. No fue posible establecer comunicaciones. A pesar de ello, el número de personas que presentaron un sacrificio aumentó en 50.000 en comparación con el año pasado. Los que destacaron en este sentido son Nigeria, Congo Brazzaville, Níger, Gambia, Congo Kinshasa, Camerún, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Uganda y Sierra Leona. Los 10 primeros comunidades de Alemania son
Rodgar, Rodmark, Hosenberg, Pinmark, Nida, Colonia, Mediabad, Florchen, Neuss, Wangton. La posición de los Amarat es la siguiente. El primero es Hamburg después de Frankfurt, Deschenbach, Grossgrau, Wiesbaden, Morfeland, Waldorf, Riedev, Rochem, Ramstedt y Mannheim. Los primeros 5 regiones en Inglaterra son Islamabad y después Battle Futu y después Midlands, después Battleistan. Furthermost Midlands y Battleistan. 10 posiciones de Inglaterra son Worcester Park, primero Farnham, segundo Islamabad, tercero Southam, Walsall, Ash, Gillingham, Bradford North, Evel y Aldershot South. En términos de recaudación global, las posiciones de las comunidades en Estados Unidos son las siguientes. En primer lugar están Maryland, Virginia del Norte, Los Ángeles, Seattle, Chicago, Detroit, Virginia del Sur, Dallas, Silicon Valley, Oshkosh, Jersey del Norte, Austin y Jersey Central. En cuanto a la recaudación global, las posiciones de los Samarak locales en Canadá son los siguientes: Vaughan, Calgary East Village, Brampton West, Vancouver, Toronto West, Brampton East y Toronto. Posiciones de las comunidades de en Jamaat en Canadá, en Hamilton Mountain, Hamilton West, Hadika Hamilton, Bradfast, Ottawa West, Ottawa East, Montreal West, Regina, Montreal East, Markham, Lloydminster y Silbury. En cuanto a la recaudación global en Pakistán es la siguiente: Lahore es el primero, Rabwa segundo y tercero es Karachi. A pesar de las condiciones extremadamente desfavorables, vemos que hay progresos. Aunque la oposición está alcanzando nuevas alturas, los miembros de la comunidad ahmadía siguen ofreciendo sacrificios. Las empresas se ven gravemente afectadas, al igual que el empleo. Sin embargo, son firmes en su fe y siguen aumentando en los sacrificios. Muchas personas que ganaban bien se han mudado al extranjero, pero a pesar de ello, los ahmadíes en Pakistán han ofrecido grandes sacrificios. Que Dios Altísimo proteja a la comunidad del mal, de los oponentes, y los mantenga a salvo. Los sacrificios que se ofrecieron en los distritos de Pakistán son los siguientes. En primer lugar, se encuentra Faisalabad, seguido de Gujranwala, Sargodha, Umarkot, Hyderabad, Sialkot, Hafizabad, Kotli Azad, Kashmir y Khushab. En términos de la colecta general, las posiciones de las comunidades locales en Pakistán son las siguientes: Daruzikr, Lahore, Allama Iqbal Town, Lahore, Baitul Fadl, Faisalabad, Azizabad, Karachi, Mughalpura, Lahore, Gujranwala, Shahar, Quetta, Lodra, Rahim Yar Khan, Karimnagar, Faisalabad. Las posiciones de las comunidades más pequeñas son las siguientes: Khokar Garbi, Kot Sharifabad, Chavinda, Sangar, Kharia, Badin, Pindi Bhago, Darul Fadl Kunri, Khairpuri, Chakwal. Las 10 primeras provincias de India son Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Odisha, Karnataka, Jammu Kashmir, Punjab, Bengal, Maharashtra y Delhi. Y las 10 principales comunidades son las siguientes: Hyderabad es el primero, Qadian es el segundo, Calicut, Coimbatore, Manjeri, Melapalan, Bangalore, Kolkata, Kerang, Karulai. Las 10 principales secciones de Australia son las siguientes: Melbourne, Longwan, Marsden Park, Melbourne, Berwick, Perth, Penrith, Adelaide, West, Melbourne, Clyde, Melbourne East, Campbelltown y Canberra. Que Dios Altísimo acepte sus sacrificios. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, afirma: Chanda, las contribuciones financieras no es algo que comenzó con este movimiento. Es decir,
Yo no inicié el sistema de contribuciones financieras, sino que incluso en la época de los profetas, las contribuciones financieras se recaudaban en tiempos de necesidad. Hubo un tiempo en el que la simple indicación de hacer contribuciones financieras hacía que la gente donara toda la riqueza de su hogar. El santo profeta dijo que debemos dar de acuerdo a nuestra capacidad, y su intención era observar cuánto aportaba cada persona. Abu Bakr trajo y donó toda su riqueza, mientras que Umar trajo solo la mitad de su riqueza. El santo profeta dijo: esta es la diferencia en vuestros rangos. Abu Bakr trajo. El Mesías prometido de Salat Islam afirma: a los compañeros se les enseñó desde el principio que jamás alcanzaréis la piedad a menos que gastéis de lo que amáis. Este versículo enfatiza y se refiere a ofrecer contribuciones financieras y la contribución de la riqueza. Este es un pacto con Dios Altísimo que debemos cumplir. Romper este juramento constituye traición. Luego, en un lugar, el Mesías prometido de la Islam afirma: nada puede lograrse por una sola persona. Hay bendiciones en la ayuda colectiva. Incluso los grandes imperios funcionan en última instancia gracias a contribuciones financieras. La única diferencia es que los imperios mundanos imponen impuestos a la fuerza y los recaudan, mientras que en este caso lo dejamos a la voluntad e intención de cada uno. Ofrecer contribuciones económicas conduce a un aumento de la fe y es un acto de amor y sinceridad. Luego, en otro lugar, el Mesías prometido del Estado Islam dio buenas nuevas a la comunidad diciendo: alegraos porque el campo de alcanzar la cercanía a Dios está vacante. Cada nación está enamorado del mundo y el mundo no presta atención a lo que agrada a Dios. Para aquellos que desean entrar por esta puerta con toda su fuerza, tienen la oportunidad de demostrar sus capacidades y ganar el favor especial de Dios. No penséis que Dios os dejará ir al desastre. Sois una semilla que ha sido sembrada en la tierra por la mano de Dios. Dios Altísimo dice que la semilla crecerá y florecerá, y sus ramas se extenderán en todas direcciones, convirtiéndose en un gran árbol. Por lo tanto, bendito es aquel que cree en la palabra de Dios y no teme las pruebas que vienen a lo largo del camino. Por la gracia de Dios Altísimo, la gente ha comprendido esto y continúa ofreciendo sacrificios, obteniendo así sus bendiciones. Que Dios Altísimo nos permita sobresalir en nuestros sacrificios de acuerdo con los deseos del Mesías prometido, el Estado Islam. Junto con nuestros sacrificios financieros, también debemos esforzarnos por mejorar nuestra espiritualidad y fortalecer nuestro vínculo con Dios Altísimo. No solo en los sacrificios financieros, sino en cada situación. Debemos presentar este ejemplo práctico en refleja a un verdadero musulmán. Cada esto se logre. Si Dios Altísimo quiere, seremos testigos del progreso de la comunidad y seguiremos viendo éxitos aún mayores que antes. Si Dios quiere, por la gracia de Dios Altísimo, seguiremos siendo testigos de sus bendiciones y veremos el enemigo fracasar y verse frustrado. Que Dios Altísimo traiga pronto ese día en que seamos testigos de estos momentos. Que Dios Altísimo recompense a todos aquellos que han hecho sacrificios financieros y bendiga su riqueza y progenie y que siempre vivan sus vidas de la mejor manera posible. Que sus hijos y las generaciones futuras se conviertan en el deleite de sus ojos. Que sigan aumentando en su cercanía a Dios Altísimo. Que Dios Altísimo así lo permita. Después de las oraciones del viernes, dirigiré los 2 oraciones funerarias. Un funeral está en cuerpo presente, el cual de la respetada Eminem Chakmak Sahiba. Ella era la esposa del difunto Mubarak Sahib. Era de descendencia turca. Falleció recientemente a la edad de 75 años. Ciertamente a la pertenecemos y a él devolveremos. Por la gracia de Allah, era una musia integrante del sistema del Basir. Ella era de Estambul, Turquía, y aceptó el Ahmadiyyat a través de Jalal Sham Sahib cuando él estudiaba allí. Fue al tener una fe completa en la veracidad del Mesías prometido del Estado Islam que aceptó el Ahmadiyyat de todo corazón. Era una mujer muy piadosa y ella misma escribió que fue la primera mujer Ahmadiyya en Estambul. Inició correspondencia con Hazrat Khalifatul Masih el IV y continuó creciendo en fe y lealtad.
Cuando MTA comenzó a transmitirse, ella aprovechó la oportunidad para informar a su respetada madre sobre su aceptación de las Ahmadiyyat y la invitó a hacer lo mismo. Tras lo cual su madre también aceptó el Ahmadiyyat. Luego también predicó a su hermana, la respetada Sama Saheba, esposa de Mehmet Ander Saheb, y ella también tomó el juramento de lealtad. Por la gracia de Dios Altísimo, el Ahmadiyyat se extendió en esta familia. La fallecida se unió al programa del Wasiyat en 1990, convirtiéndose en la primera mujer turca en unirse al sistema de Wasiyat. Más tarde, Hazrat Khalifatul Masih IV la nombró presidenta de Lajna de Turquía. De esta manera también tuvo el honor de ser la primera presidenta de Lajna en Turquía. Cuando MTA deseaba proporcionar la traducción al turco y expresó ese deseo, y en 1995 Hazrat Khalifatul Masih IV la llamó al Reino Unido y le confió esta tarea, y ella comenzó a traducir al idioma turco. En 1996 dedicó su vida. De esta manera se convirtió en la primera mujer turca en consagrar su vida por la causa del Islam Ahmadi. Se ha encontrado una declaración escrita de ella en la que escribe: he prometido que trabajaré por el Islam, para el Islam Ahmadi hasta mi último aliento. Por la gracia de Dios Altísimo, ella cumplió esta promesa de manera excelente y continuó sirviendo a la comunidad hasta su último día. Hazrat Khalifatul Masih IV facilitó el matrimonio de Amina Sahiba con Mubarak Sahi Saheb, un miembro de su equipo de seguridad. Después del fallecimiento de su primera esposa, Amina Saheb honró este vínculo de manera excelente y también cuidó de sus hijos. También tradujo el Sagrado Corán al idioma turco y tradujo otros libros y sermones del califato. Su cuñado Mehmet Ander Saheb, al mencionar sus virtudes, dice: era una dama extremadamente generosa. Su conocimiento, disposición alegre y espiritualidad son particularmente dignos de mención. Estuvo a la vanguardia en el servicio de Islam y Ahmadiyya. Gastaba todo el dinero que tenía en su bolsillo a favor de la comunidad. Mientras vivía con su madre en Estambul, utilizaba su casa para programas de la comunidad. Tras el fallecimiento de su madre, esta casa empezó a utilizarse como mezquita y ella la donó a la comunidad. Ofrecía regularmente oraciones de Tahajjud y recitaba el Sagrado Corán hasta la oración del Fajr. A pesar de su salud deteriorada, cumplió fielmente su consagración hasta su último aliento. Ella siempre decía: hemos reconocido y aceptado al Imam Mahdi muy tarde, así que no tenemos tiempo que perder. Debemos trabajar muy duro. Ella siempre mantuvo una relación de lealtad con el califato y decía: no hay necesidad de molestar al califa con problemas personales. En cambio, debemos resolvernos nosotros mismos. Que Dios Altísimo conceda su perdón y misericordia a la fallecida. El segundo funeral en ausencia es el de Mahmud Ahmad Ayaz Saheb de Noruega, quien era el hermano mayor de Khwaja Masud Saheb, quien actualmente se desempeñaba como Nadir Ishad Rabba. Falleció recientemente. En verdad, a Allah pertenecemos y a Él volveremos. El fallecido era un musi y le sobreviven su esposa, 2 hijas y un hijo. Tuvo la oportunidad de servir a la comunidad en varias ocasiones. Durante mucho tiempo fue secretario Amur Ejarja de la comunidad noruega. También tuvo la oportunidad de servir como Amir interino de Noruega en varias ocasiones. También tuvo la oportunidad de hacer Waqf durante un periodo de tiempo de Rabba. Sin embargo, debido a las circunstancias en Noruega, Hazrat Khalifatul Masih IV lo envió de regreso a Noruega para servir allí. Tenía un gran conocimiento de la literatura de la comunidad. Durante sus primeros días en la universidad, junto con varios otros libros, también completó la lectura del Tafsir Kabir. En otras palabras, lo leyó en su juventud. Leía regularmente los libros de la comunidad Ahmadiyya y también periódicos y revistas de la comunidad. Su alma estaba llena de un gran amor por el califato y tenía un fuerte vínculo con él. Poseía una disposición muy sencilla y era muy bondadoso y una persona ideal. Siempre se aseguraba de pagar sus sendas a tiempos y de acuerdo a la tarifa prescrita. Tuvo la buena fortuna de ingresar al programa de Wasiyat siendo estudiante. Era regular en sus oraciones y ayunos y también observaba sus oraciones voluntarias. Cumplía con los derechos de Allah y su creación era muy humilde, y entre sus cualidades notables estaba su alto nivel de dignidad. Poseía pureza interior y exterior. Que Allah le conceda su perdón y su misericordia. Este funeral se ofrecía
ofrecerá también con cuerpo ausente, junto con el funeral que se الحمد está realizando لله aquí. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر